Esta es la entrevista en Agenda QR. Bien, gracias por esta información. Yo quiero agradecer y que ya está con nosotros el maestro José Adrián García Hernández. Él es vicepresidente de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMSE Capítulo México. Y bueno, pues, maestro, recientemente pues se conmemoró justamente el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Y hay una modalidad que pues hemos visto diferente a cómo se hacía antes, pero que también es una manera de que es la trata de personas, el trabajo forzado, y tú nos vas a dar algunos tips, algunas recomendaciones de cómo actuar justamente en ese tipo de casos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por la participación. Y sí, fíjate, como bien lo mencionas, el pasado 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud y entender un poquito el sentido de las definiciones como tal y el efecto y considerar sobre todo, ¿verdad?, que todos estos conceptos son delitos, como lo es la trata de personas, como es incluso someterlos a trabajos forzados. Es un indicador que desafortunadamente en nuestro país también aparece bastante, pudiésemos pensar que no es así, pero las condiciones de repente en las que se viven en ciertos lugares, pues se aplican estos. ¿Y cómo se encuentran dimensionados? Bueno, hay que recordar que puede ser desde la explotación sexual, el tráfico de personas y niños, las ventas de drogas, la explotación laboral e incluso el tráfico de órganos están considerados como parte de estos delitos. Y también para que nos quede un poquito más claro sobre qué tipo de definiciones son para la trata de personas, pues bueno, la trata de personas es la acción u omisión consciente, ¿verdad? E intencionada de una o varias personas para captar, engañar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir alguna dádiva, por así decirlo, ¿sí? Entre una o varias personas con fines de explotación. Hay que decirlo también, desafortunadamente esto rige ya desde muchos años atrás, por así decirlo, en donde incluso pues existía la palabra esclavitud y que todo el mundo hemos pensado que esta ya se abolió, pero desafortunadamente los actos de este tipo de personas que se dedican a hacer estos delitos, pues lo han traído de vuelta y en una forma mucho mayor. Ahora con los jóvenes, ahora con gente que está pues a merced de varias situaciones, ¿no? Y eso es justo, perdón, maestro, que lo Ujú. interrumpa, porque hoy en día vemos cómo también muchos jóvenes, muchas personas están expuestas, donde les ofrecen incluso un trabajo bastante atractivo, con un salario importante, e incluso les pagan a veces el boleto de viaje para que te vayas. Un caso reciente sucedió justamente en ese sentido, y es donde de repente tenemos que prestar mucha atención porque es ahí en donde se puede justamente dar ese tipo de circunstancias, y a veces cuando son extranjeros hasta les quitan sus documentos para poder identificarse como una manera de amenaza. Es correcto. Fíjate que y sí, dentro del censo de reclutamiento a nivel nacional, este tipo de situaciones o de personas que se dedican a esto están en el top 5. Imagínate en el top 5 para que ya aparezcan. Imagínate lo crítico que es. De repente hemos visto en varias situaciones acá en el Pacífico donde se presentan, como bien lo dices tú, como un nivel de reclutamiento y que desafortunadamente detrás de ese traje de ovejas pues existen los lobos, ¿no? Y pues hay que estar muy atentos, sobre todo con los jóvenes y las personas que pues se pueden acercar a ello. Ahora, ¿de qué manera podemos prevenir, verdad? Y que también sepamos que hay sanciones para el trabajo forzado. Pues según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, fíjate, 21 millones de personas están sometidos al trabajo forzoso. Y obviamente, como víctimas de trata, están sujetas a un régimen de servidumbre por deudas o trabajan en condiciones de esclavitud, que es justo lo que tú bien hacías mención. Y pues bueno, Jorge, esto desafortunadamente lo estamos viendo cada día más. Están muy cercanos a gente, insisto, que se encuentra en ciertas situaciones. Y pues eso desafortunadamente traerá muchos problemas psicosociales,
y algunos pues también en desventaja con las estrategias que estamos haciendo o que se pretenden hacer como parte del gobierno, ¿no, Jorge? Claro, y aquí hay que revisar todo ello, maestro, porque una de las partes importantes en todo ello es saber cómo podemos denunciar, dónde nos tenemos que acercar, cuáles son los medios, pero también si identificamos nosotros que alguna persona se encuentra en ese sentido siendo víctima de trata, también cómo poder ayudarla, cómo poder denunciarlo. Sí, fíjate que al menos aquí en México, en el 089 existe ese centro de detención, bueno, de más bien, mejor dicho, de recepción de estas situaciones que hemos estado platicando. Este número es el que podemos nosotros tenerlo y hay que ponerlo también en esos teléfonos de emergencia que tenemos en casa, en donde pues si encontramos ciertos casos o en la colonia que identifiquemos, pues hay que reportarlos, ¿no? Hay que decirlo, todos estamos o podemos estar en una situación muy endeble por estas cuestiones. Y también hay que decirlo, después de todo esto que sucede, pues también hay la protección y la restitución de los derechos humanos de las víctimas. Se han generado 6, vamos a hablar solamente de 2, el derecho a una rehabilitación integral y el derecho a trato digno y preferente, ¿no? Entonces, hay que buscar, como bien dices tú, hay que encontrar también la forma, no solamente de reportar, sino ver que hay maneras de enderezar esos caminos que pues desafortunadamente de repente son zozobra de varias cuestiones que hoy se viven al día a día, Jorge. Así es, sin duda una parte importante que tenemos que ir trabajando, maestro, en ese sentido, en pro de la seguridad, en pro del cuidado y sobre todo para evitar ese tipo de casos, porque desafortunadamente en Quintana Roo se da en muchos sentidos y de repente, pues es ahí donde vemos estas fichas de búsqueda, vemos que de repente hay rescates y aquí es importante que todos colaboremos con la autoridad y bueno, por supuesto, a través de AIMSE México pueden hacer contacto para tener justamente algunas recomendaciones, algunos tips y dónde pueden justamente localizarlos. Como siempre, maestro, muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge. Un abrazo desde el Pacífico y pues bonita semana.